Hola, el día de hoy les estaré hablando sobre la pena de muerte para asesinos y secuestradores en México. En México, la pena de muerte existió desde la época prehispánica, y el antecedente más inmediato del reciente pasado es el artículo 22 de la Constitución de 1917. Su párrafo tercero originalmente establecía: queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevonia, al plagiario, al salteador de caminos y a los reos de delitos graves del orden militar. Pero aún esa posibilidad fue restringiéndose paulatinamente hasta que fue suprimida cuando el 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó dicho precepto. Se conoce que el Partido Verde Ecologista de México anunció que su instituto político presentará una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso para que asesinos y secuestradores puedan ser sentenciados a la pena de muerte. De acuerdo con la versión del político, la propuesta que busca reformar la Constitución es el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley en Trata de Personas. Es preparada con la colaboración de expertos y constitucionalistas. Por ello descartó que el Partido Verde no permitirá que en el país la violencia se vea como algo natural. Nos dice Sau que la pena de muerte se debe de dar porque el secuestro es un delito penado por las leyes del orden común, considerado como grave. Se ha convertido en un delito muy frecuente dentro del ámbito nacional, poco a poco mucho más reductible al narcotráfico y la delincuencia organizada. Es indudable que para aumentar la eficiencia de la policía se requiere la participación ciudadana, la cual puede proporcionar ayuda organizada. Es la misma sociedad la que está exigiendo un refuerzo de las leyes para que castiguen severamente a los secuestradores, donde sus víctimas son personas inocentes, sujetas a crueles medidas de sumisión, maltrato físico y psicológico, razones suficientes para que los secuestradores sean castigados con todo el peso de la ley. La personalidad del homicida se presenta en diferentes formas. Algunos lo cometen impulsivamente y entrañan una participación emocional intensa, en gran parte inconsciente. Otros lo hacen de manera premeditada, planeada y preparada, como los realizados por la delincuencia organizada. No obstante, la mayoría de ellos son cometidos por individuos de tipo egodisármico, es decir, que hay una desarmonía entre sus subconscientes y conscientes. Lo más grave de esta situación es que hay una gran indiferencia del derecho por este tipo de asesinos. Existe una profunda ignorancia de sus rasgos psicológicos. La personalidad del asesino es muy compleja y los legisladores siempre han minimizado esa complejidad. ¿Por qué debería de aplicarse la pena de muerte en México? Se considera la aplicación de la pena capital en México es el resultado de las malas estrategias políticas, corrupción y deshonestidad por parte de los políticos, la falta de fuente de trabajo, la falta de promoción de la cultura, principios de valores que universalmente se consideran necesarios para evitar el crimen. Según las encuestas en México, un 56% de la población está a favor de la pena de muerte y el 19% está en contra. Para concluir con este tema, de acuerdo con lo antes mencionado, se considera que la discrepancia en cuanto a la pena de muerte es una solución viable y legal para evitar la delincuencia en nuestro país, ya que los delitos cometidos como secuestro y asesinato son altamente imperdonables y por ello el mejor castigo sería la pena de muerte.